Hola, colegas, ¿cómo están? Bueno, es un gusto comunicarme, es un gusto que nos podamos seguir leyendo en los foros, en los trabajos, en todos los comentarios que ustedes hacen en relación a los planteos que les proponemos pensar en términos de problemas pedagógicos y filosóficos contemporáneos. Vamos a iniciar en esta clase, que es la última, en términos de tomar una temática, clase 11 y 12, que nos va a reunir alrededor del problema de las infancias. Esta cuestión, el tema de las infancias, lo vamos a tomar desde distintas perspectivas que a ustedes les van a permitir pensar las infancias en términos históricos, sociales, culturales, también en términos filosóficos, ¿sí? Fundamentalmente desde una perspectiva filosófica, y a partir de la propuesta de pensar la infancia desde un modo que acude a preguntarse qué quiere decir escuchar a un niño, a una niña, qué relación establece cada adulto, cada adulta que trabaja con niños y con niñas en términos de un reconocimiento de que allí hay un sujeto. Bueno, todas estas perspectivas van a estar presentes en la clase que vamos a compartir hoy, y luego al finalizar les voy a comentar cómo vamos a llegar hacia el final de la cursada, el trabajo final que les vamos a solicitar y las posibilidades que tenemos para acompañarlas desde la cátedra. Voy a compartir ahora algunas ideas, algunas imágenes que esperemos sean para ustedes interesantes y que aporten a la infancia. Fíjense, ya no como un conjunto de etapas evolutivas, ¿sí? Un conjunto de momentos a partir del nacimiento que diversas teorías han aportado para que concibamos el desarrollo humano desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo intelectual, desde lo afectivo. Y claro que esas teorías son valiosas para ayudarnos a pensar la infancia. Y por supuesto que ellas están al servicio muchas veces de entender a aquellos y aquellas niños y niñas que tenemos como estudiantes, que habitan las aulas, que requieren de nosotros, nosotras docentes, una escucha, una comprensión de sus trayectorias en general. Sin embargo, yo advertiría un riesgo que a veces los usos de ciertas teorías psicológicas, fundamentalmente, yo me voy a referir a las psicológicas porque en mi formación he desarrollado en todo caso un conocimiento más profundo de ellas, pero quiero decir, ciertos usos de las teorías psicológicas han caído en cierto posicionamiento teórico que hace que infancia se transforme en un sinónimo de pasaje por etapas, ¿sí? Por etapas que definen cómo avanza la inteligencia o cómo avanza la afectividad o cómo alguien pasa de una dependencia casi total a la autonomía, y se supone entonces que esos escalones, ¿sí?, que se van atravesando a lo largo de la infancia, luego la adolescencia, nos conducen a una etapa completa, final, madura, que tiene que ver con la adultez. Por lo tanto, la infancia quedaría como esa etapa de la inmadurez, de la incompletud, de lo que hay que superar en lo posible, con cierta rapidez, para
llegar finalmente a ese logro, ¿sí? Que sería el posicionamiento adulto. Lo que les vamos a proponer en la cátedra es en realidad que hay algo en la infancia que no se pierde, porque si la pensamos como experiencia, como una cierta intensidad de relación con el mundo, la mirada de la infancia está allí, presente, en cada uno y en cada una de nosotras, por siempre. Es la infancia que queda alojada en nuestros afectos, en nuestras posibilidades de expresión artística. Es la infancia que nos permite también ser docentes, porque ¿cómo ser docente sin habitar de algún modo una infancia que nos toca, que nos es propia? Hay un autor que me gusta mucho, que se llama Paul Auster, y que en su libro Informe del Interior recorre al inicio su infancia, luego su juventud, llega hasta la adultez, y recorre esos momentos de la vida de una manera muy particular, que es el recuerdo por las casas donde habitó y el recuerdo de los espacios, los modos de vida en cada una de esas casas. Y él inicia el libro con estas palabras. Al principio, todo estaba vivo. Los objetos más pequeños estaban dotados de corazones palpitantes y hasta las nubes tenían nombre. Las tijeras caminaban. Teléfonos y cafeteras eran primos hermanos. Ojos y gafas, hermanos. El reloj tenía cara humana. Cada guisante de tu plato poseía una personalidad diferente. Y en la parte delantera del coche de tus padres, la rejilla era una boca sonriente con numerosas piezas dentales. Los lápices eran dirigibles, las monedas platillos volantes, las ramas de los árboles eran brazos, las piedras podían pensar y Dios estaba en todas partes. Es muy bello este modo en que aparece la infancia en palabras del escritor, ¿no? Del escritor adulto, que recuerda y que trae esas sensaciones corporales, esas maneras de vivir, de dar vida a los objetos y, y de creer en cierto movimiento a su alrededor, ¿no? De esos objetos y de esa trama de un mundo que está por descubrir. Por lo tanto, es muy interesante pensar la infancia ya no como un conjunto de etapas a superar, sino como esa intensidad en la relación con el mundo, que es lo que permite comprenderlo sin terminar de comprenderlo nunca, que es lo que permite abrir la posibilidad de la palabra, por ejemplo, del juego, de los modos de habitar tan distintos, tan diferentes, que muchas veces podemos reconocer en las diferentes formas de infancia. Walter Cohen, que es un autor que ustedes ya conocen porque han trabajado el concepto de igualdad a partir de su texto y de la referencia que él hace a la figura de Paulo Freire, trabaja especialmente la cuestión de la infancia, de las infancias, a lo largo de toda su obra. Walter Cohen, bueno, ustedes lo han visto en el video, es un filósofo contemporáneo que vive en Río de Janeiro y que se dedica justamente a pensar qué quiere decir filosofar como niño, como niña. No solo enseñar filosofía, sino él dice filosofar con niños y niñas, porque hay algo ahí de la posibilidad de una experiencia que tiene que ver con un vivir infantilmente.
Una infancia que no es solo cronológica, va a decir él a lo largo del texto, y que es la que produce esa experiencia de la que hablamos hace un par de clases en relación al texto de Jorge La Rosa. Por lo tanto, él dice, hay una infancia que abre a una pedagogía de la pregunta, de la curiosidad, de la búsqueda, de lo que no está todo dicho, de los saberes no cerrados, una infancia de la pedagogía. Fíjense qué interesante pensar si la pedagogía tiene una infancia como potencia, como afirmación, no como algo que se cierra y que concluye, sino que comienza cada vez. Cada vez que enseñamos hay un nuevo comienzo. Tal vez es un saber que consideramos sabido, que nosotras nos hemos formado y hemos incorporado, nos hemos apropiado ya de esos saberes. Pero hay algo ahí que se abre de nuevo, es un nuevo comienzo cada vez que enseñamos. Las letras, los números, las operaciones, la lectura, la escritura. Por lo tanto, para Cohen, ese vivir infantilmente supone un no abandono nunca de la infancia, más allá de la edad. Y no porque seamos niños y niñas eternos, sino porque para él la madurez preserva la infancia. Somos maduros cuando podemos en el mismo momento guardar esa infancia que nos hace seres de experiencia. Y en el texto que ustedes van a leer sobre Paulo Freire, el capítulo destinado específicamente a la cuestión de la infancia, se van a encontrar como Freire es definido de alguna manera como un niño eterno. No porque no haya encarado los grandes problemas, ¿no?, de la pedagogía con la seriedad que lo ha hecho, conmovido por las situaciones sociales que él encontraba en su país, por el analfabetismo, por la desigualdad, todo lo contrario, pero siempre conectado el pedagogo con esa infancia en la que aprendió a leer con sus padres primero, dice en el texto, ustedes lo van a leer y es muy bello, cómo aprendió las primeras letras con unos palitos a la sombra de un árbol de mango. Y Freire va a decir, el mundo puede ser más mundo con infancia que sin ella, así como una vida con infancia puede ser más vida que sin ella. Hay algo de la infancia en la vida que si no la perdemos, que si preservamos esa mirada de curiosidad, de asombro, de no dar por concluidas las cosas, abre a una potencia que no termina nunca. También dice, la educación podría dejar de preocuparse en formar a la niñez en otra cosa que ya no es, para preocuparse en cultivarla y atenderla, para que ella continúe siempre viva, siendo lo que es, en todas las edades. Fíjense entonces qué interesante cómo hay algo ahí de preservar la infancia aún en la adultez, que la vuelve mucho más que una etapa vital del desarrollo, sino, en todo caso, en una manera de estar, en una manera de vivir, en una manera de pensar, de abrirse sensiblemente al mundo. En otro texto, Walter Cohen cita a un poeta que se llama Manuel de Barros, que afirma que de grandes descubrimos que el tamaño de las cosas tiene que ser medido por la intimidad que tenemos con las cosas. Descubrimos que la intimidad es la medida del tamaño de las cosas. Y bueno, hay algo de esto, ¿no? Algo de lo íntimo que se vincula con la infancia, ese modo tan próximo, tan intenso en que el mundo comienza a ser descubierto. Se van a encontrar entonces allí en el texto de Walter Cohen de qué manera la infancia aparece pensada filosóficamente
y de la mano de Paulo Freire. Así que la invitación es a leer ese capítulo. Por otro lado, les vamos a proponer una perspectiva histórica, cultural, social, ¿sí? La infancia como construcción social, de la mano de un texto muy bonito también que escribió Sandra Carli, en donde ella insiste en que hay un modo de pensar la infancia que es propio de la modernidad, es decir, de un cierto momento histórico, en el que se establecieron unas fronteras entre infancia y adultez que antes no existían, ¿sí? Anteriormente a la modernidad, niños, no es que no existieran niños y niñas, sino que eran concebidos como pequeños adultos o seres muy incompletos que tenían que perfeccionarse, pero formaban parte del mundo laboral, del mundo familiar, no con una especificidad. Por lo tanto, la infancia se plantea en el texto como una construcción histórica de la modernidad y que hoy, en nuestro tiempo, aparece algo así como una desaparición de esa infancia, de esa nueva mirada. Aparece una desaparición porque niños y niñas pareciera que están en otro lugar distinto al de seres tutelados por el adulto, por los familiares de la casa o los docentes, las docentes, y se convierten en seres en los cuales pareciera que no reconocemos, no nos reconocemos en la infancia. Entonces, el texto de Sandra Carli nos va a traer todo el tiempo cómo pensar la infancia entre la intervención del adulto, la adulta y la experiencia del niño. No habría infancia sin intervención adulta. Por lo tanto, fíjense, es efectivamente esa experiencia infantil una construcción cultural. Por otro lado, los modos tan diversos que existen, ¿no?, a lo largo de las culturas en el mundo de vivir la infancia y atravesados a su vez por determinados componentes de clase social, género, etnia, que hacen muy diferente la experiencia de ser niño en una barriada popular o de ser niño en contextos de mayor poder adquisitivo, en donde tal vez esa experiencia está cifrada en ser parte de un mercado de consumo. Esto lo va a situar Sandra Carli con fuerza, de qué manera también la modernidad trae en cierta medida una progresiva, si ustedes quieren, a la vez que la instituye, esa edad diferenciada de la adultez, ¿no? Un niño como objeto de inversión, es el heredero, es el futuro, ¿no? Y la escolarización como una manera de enfatizar ese lugar de la infancia propio, el lugar propio de la infancia es la escuela. Pero claro, los tiempos cambian, mutan, las experiencias infantiles contemporáneas empiezan a mostrarnos otras cosas, las estructuras y las lógicas familiares ya no son las mismas. Muchas veces aparecen, y ustedes esto lo deben vivir como docentes, familias en las que no reconocemos adultos y adultas que se hagan cargo de su lugar. Y encontramos experiencias muy atravesadas por o bien el abandono, o bien la exigencia de trabajar desde edades muy tempranas y de hacerse cargo de la tarea adulta. También los acelerados cambios, ¿no?, tecnológicos, científicos, la ruptura, si ustedes quieren, cultural que se da en el lazo entre generaciones, las políticas neoliberales que insisten, ¿no?, en convertirnos a los sujetos y sobre todo a niños y niñas en consumidores.
Por lo tanto, con un riesgo también allí de hacer perder esa experiencia de infancia en medio de el consumo de objetos. Y un mundo mediatizado por la comunicación, donde los medios, las redes, las pantallas nos vuelven, nos transforman en una experiencia que pareciera nos está llevando hacia un fin de la infancia. Lo que podríamos decir en realidad es que todo esto, por supuesto, incide y afecta a la escolaridad. Por supuesto, modifica nuestras maneras de comunicarnos. Aquí tenemos una imagen que a mí me resulta muy interesante de un artista callejero que se llama Bansky, que tal vez lo conozcan, donde él se dedica como a mostrar figuras que denotan aquello que vivimos en nuestro tiempo y a denunciar injusticias, desigualdades. En este caso hay algo de una prohibición en juego, ¿no? Ese objeto que los niños lanzan hacia arriba dice que se prohíben los juegos de pelota. Sin embargo, los niños juegan a la pelota con ese objeto y es como si estuviera diciendo que hay algo de ese territorio de infancia atravesado por el juego y por la posibilidad de sacar, ¿no?, a los objetos a los que les asignamos una determinada función o que son objetos mercantilizados. Los niños y niñas parecen asignarle a esos objetos una capacidad lúdica. Creo que Bansky insiste con esta imagen en algo que tiene que ver con la posibilidad siempre abierta de la infancia y del juego. ¿Qué dice Sandra Carli, la socióloga, historiadora, pedagoga en realidad, cuando piensa un proyecto futuro para las infancias, ¿no? Un proyecto para sujetos que están en crecimiento, no perder de vista que ellos son sujetos de derecho, pero que a la vez que los hemos denominado sujetos de derecho y que contamos con una ley desde el 2006 que los define de esa manera, no contamos suficientemente con políticas de infancia que los hagan partícipes de la garantía de esos derechos que son inalienables, ¿no? A sentirse incluidos, a participar, a hacer escuchar su voz, a que esa infancia no se pierda. La ausencia de infancia, ustedes saben, conlleva numerosas dificultades y atravesamientos muy dolorosos para los seres humanos. Y convertir a los niños rápidamente, ¿no?, en sujetos que tienen que entrar al mundo laboral, o rápidamente a consumidores o habitantes de la calle, anula la infancia, anula ese tiempo, ese tiempo sin tiempo que hace que los seres humanos podamos crear, podamos inventar, podamos rehacer lo que ya viene aparentemente hecho. Y dice Carli, se carece no de niños y niñas, sino de un discurso adulto que les oferte sentidos para un tiempo de infancia que está aconteciendo en nuevas condiciones históricas. Por lo tanto, y entonces acá sí me remito a algo que ya hemos trabajado en clases anteriores a partir del concepto de autoridad, es el requerimiento de otras formas de ser adultos y adultas, otras maneras de autoridad, otras formas de entrelazar la autoridad y la emancipación, en esa asimetría fundante que dijimos tiene que ver con el ejercicio de esa autoridad emancipatoria. Infancia tiene que ver con experiencia, con lo que está por venir. Hemos leído también a Simons y Machelen en ese tiempo suspendido,
que genera igualdad, a Coan, que nos ha hablado de igualdad, a la Rosa, con la educación como experiencia, que nos transforma, que transforma y hace subjetividad. Y yo he traído en los textos, al hablar de autoridad, la escuela como territorio de potencialidad igualitaria, de la mano del pensamiento de Simons y Magellan, pero también de Rancière. Por último, quisiera comentarles algo acerca del texto de Alicia Stolkiner, que es una psicoanalista argentina dedicada a la salud pública, que ha pensado muy fuertemente la dimensión cuidadora de los y las profesionales que trabajan o trabajamos en políticas de salud, y que también aporta a pensar el lugar, los lugares que ocupamos cuando trabajamos en educación. ¿Qué quiere decir esa dimensión cuidadora? Para ella, fundamentalmente, tiene que ver con procesos de habla y de escucha, de relaciones que interceden, relaciones intercesoras, dice ella, con el mundo subjetivo, y que es un posicionamiento ético. Es decir, ¿qué quiere decir escuchar a un niño? Se pregunta en este texto muy bonito Alicia Stolkiner. Escucha y hospitalidad en el cuidado de la salud. Y entonces ella dice, cuando perdemos la dimensión cuidadora, mercantilizamos la salud, hablamos un lenguaje solo económico de costo y efectividad, y armamos protocolos, ¿sí? Y patologizamos, es decir, ella está pensando en esas instancias en las cuales la atención de un niño o de una niña ante determinadas dificultades se vuelve rápidamente la imposición de un diagnóstico que define su identidad. Los ADD, los TDAH, aquellos que están por debajo de la curva de tal cosa o donde las estadísticas determinan que no ha logrado, ¿no?, determinados logros, por ejemplo, en la escuela o en el desarrollo. Y la consecuente medicalización que trae muchas veces estas formas de definir en forma etiquetante y categorizante la identidad de alguien que está en proceso de construcción subjetiva. Hay algo que es muy interesante de pensar, ¿no?, y que es esta mirada, está plasmada en este cuadro de Magritte, esa mirada que imagina el futuro, que designa quién será ese huevo, que de alguna manera impone un significado que todavía no está, porque nadie sabe qué saldrá de ese huevo, quién será ese huevo. Solo el devenir podrá ir habilitando unas identificaciones posibles. Si ese huevo fuera un niño, el pintor un maestro y el pájaro la posibilidad de llegar a ser un sujeto diferente, transformado, en crecimiento. Uno podría decir, esa mirada del pintor o del maestro, maestra, es indispensable para que ese pájaro crezca, vuele, abra sus alas. Pero en el mismo momento podríamos preguntarnos por qué la certeza de que de ese huevo saldrá ese pájaro. ¿Qué trayectoria ya delineada hay ahí y cuánto margen para que las trayectorias no sean únicas, unívocas, homogéneas, todas iguales, sino que haya un despliegue de cada cual? Entonces, Stolkiner nos invita a pensar la escucha como un acto de hospitalidad. La hospitalidad como un ofrecimiento a lo extranjero, a lo que yo no soy, a lo otro, a lo que nos cuestiona y a lo que confronta el desamparo. La clase pasada
La semana pasada hemos trabajado, ¿no? El desamparo de la mano de Perla Selmanovich. Bueno, la hospitalidad tiene que ver con aceptar un otro, una otra, que no es atrapable absolutamente por mis categorías, ni desde la medicina, ni desde la psicología, ni desde la educación. No hay forma de atrapar la subjetividad de un modo absoluto, afortunadamente. Entonces, escuchar es un acto de subjetivación. Cuando una docente escucha a un alumno, alumna que trae una problemática o que no aprende y ante quien nos aproximamos y colaboramos para que sea posible ese aprendizaje, antes que objetivar ese problema, diría Stolkiner, antes que decir es un disléxico, es un ADD, es tal, y esto, bueno, en diversos ámbitos abundan las formas de denominación, ¿no?, de las problemáticas. Antes que eso, y en lugar de eso, va a decir Stolkiner, hay una escucha, y es esa escucha la que es subjetiva y la que hace posible que ese sujeto emerja, más allá de su diagnóstico. Por lo tanto, hay una falsa hospitalidad, va a decir de Procusto, ¿no?, que es la imagen de aquel que somete la escucha y lo que ocurre, lo que acontece, a ciertas certezas disciplinares que ya tenemos, ¿no?, que pueden ser categorías diagnósticas, que pueden ser en la pedagogía formas de designar a quien no puede aprender, a quien no sabe, a quien tiene que repetir, etcétera, etcétera. Nos advierte entonces de los efectos de una medicalización, psicopatologización de las infancias. Y que esto, bueno, no viene por el conocer al otro, sino por someter a una razón de poder o de mercado. La lógica medicalizante lo que hace es subordinar la subjetividad a un saber que se supone ya instalado, venga de donde venga. Y el otro se vuelve un objeto de mercado, un objeto categorizado, psicopatologizado, y entonces se despersonaliza, se objetiva y ya sabemos supuestamente qué hacer con él o con ella. El texto de Stolkiner lo que hace justamente es mostrarnos de qué manera el requerimiento de cuidado es una condición vital, la simetría es constitutiva y es relación de cuidado. Como ya trabajamos, esa simetría no significa justamente un dominio y una obediencia a cambio, sino otra posición, un lugar distinto del que ocupa un niño, una niña, un adolescente, un estudiante. Allí es donde nos revelamos y proponemos que las infancias y adolescencias en las instituciones no sufran esa reducción psicopatológica, sino que nos abran preguntas, que nos resistamos a los etiquetamientos y a la biologización del padecimiento humano, y que hagamos de la escucha justamente una forma de subjetivar, porque es un sujeto de derecho, porque tiene que ver con la hospitalidad y porque tiene que poder construir esa voz como producción propia, distinta de las de sus padres, entramada con la de ellos sin duda, pero distinta, propia. Hay allí un reconocimiento del lenguaje infantil, de la particularidad que tiene ese lenguaje, y quienes ejercemos la psicología, la pedagogía, reconocemos, sabemos que gestos y palabras infantiles portan sentidos.
son reveladores de esa singularidad. Bueno, he aquí la propuesta que les hacemos. Vamos a tener entonces, a partir de hoy y por 2 semanas, un trabajo de lectura de los textos ofrecidos. Por supuesto, pueden volver al video de Walter Cohen y escuchar lo que él dice sobre infancia, y hay otros videos donde él desarrolla este concepto desde el punto de vista filosófico. Carly desde la historia y la cultura, y Stolkiner desde el mundo del psicoanálisis, la psicología y la medicina. Entonces lo que les vamos a pedir es que a partir de que en estas 2 semanas abran ese abanico de perspectivas para pensar la infancia, elijan una para analizar, que puede tener que ver con una experiencia en la escuela, una experiencia propia. Hemos pensado también aproximar un material que tiene que ver con la educación sexual integral, porque creemos que allí hay una clave de prácticas de cuidado y de acompañamiento a las infancias. Retomemos los conceptos de experiencia e igualdad, y analicemos una práctica de cuidado de las infancias y el lugar del adulto del que hemos venido trabajando en todas las últimas clases. La idea es que ustedes hacia el final de la cursada estén en condiciones de elaborar un trabajo final en grupo y que vayan recogiendo justamente todas estas conceptualizaciones que venimos ofreciendo. Mientras tanto, a partir de hoy, la invitación es a ir leyendo los textos, mirando algunos videos que van a estar también ahí a disposición, y participando en los foros en los que las ayudantes van a ir dialogando, respondiendo inquietudes, preguntas, dudas. Vamos a ofrecerles así también la consigna para este trabajo final, que, bueno, que para ustedes va a ser la manera de culminar esta trayectoria. Les mando un abrazo, espero que esta temática y estos ejes de análisis que ponemos a jugar puedan seguir abriendo pensamiento y compartiendo en los espacios que aún nos quedan por compartir. Hasta pronto.